Saludos amigos de Mi Gente Grande. Hoy estamos hablando con la doctora María Elvira Ramos Cortés. Ella es cardióloga y es la vicepresidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo. Gracias por su tiempo. Hoy queremos hablar sobre los derrames cerebrales e inmediato le preguntamos a la doctora, ¿qué es un derrame cerebral? Pues un derrame cerebral o accidente cerebrovascular ocurre cuando el flujo de sangre se interrumpe y esto puede ser debido a que se rompe una placa en la arteria cerebral, un trombo o un émbolo y eso pues dificulta, ¿verdad?, el flujo de sangre, la oxigenación y ahí puede ocurrir el accidente cerebrovascular o derrame cerebral. ¿Y cómo nosotros los familiares de los cuidadores que estamos ahí con ellos en la casa podemos darnos cuenta que eso está sucediendo? Pues normalmente estos pacientes pueden presentar un déficit neurológico, ya sea que tengan debilidad o entumecimiento de un brazo, de una pierna, dificultad para hablar, para pronunciar. También pueden tener cambios en las formas del labio. Un labio puede estar más bajito, ¿verdad? Pues si sufre parálisis de un lado de la cara, pues va a notar que el ojo se queda abierto, que está flácida esa parte de la cara, igual que si lo pones a sonreír, esa parte de la cara no sonríe, versus el lado opuesto que sí va a sonreír. También estos pacientes pudieran al caminar tener desbalance, irse de un lado, perder fuerza, pueden caminar pero tienen dificultad. Pueden agarrar cosas, pero tienen como que no tienen la misma fortaleza y a veces tienen dolores de cabeza, un dolor de cabeza bien intenso que no tiene como que una explicación. Una persona que no padece dolores de cabeza, pues también eso puede alarmar, que te diga que está viendo como que doble o que ve borroso. ¿Verdad? Son cosas que él te puede mencionar y otras cosas que tú puedes observar. También hay otros que pudieran empezar a vomitar. O sea que no es simplemente un déficit neurológico, pueden haber toda esta variedad de signos. ¿Y esa variedad sucede toda a la vez o puede pasar una y la otra no? No necesariamente. Puede ocurrir una de esas, puede ocurrir una o más y puede ser que no tenga grandes déficits, que no le notes nada. Y a los días, pues como que a lo mejor sí, arrastra un poquito el pie o no agarra bien la cuchara. O la misma persona te dice, me siento extraño. ¿Y qué se supone que hagamos los cuidadores cuando estamos ante un cuadro como ese? Pues definitivamente, mientras más rápido detectas, ¿verdad?, esa posible accidente o derrame cerebral, inmediatamente tienes que llamar al 911. ¿Verdad? Porque ese diagnóstico y tratamiento es esencial para que ese déficit neurológico no se dé tan fuerte y tan marcado. O sea, y el tiempo es importante. El tiempo es importante, sí. Una vez tú notas que hay un déficit neurológico en la persona que cuidas, inmediatamente llamas al 911 y buscas que se lleve de lo más pronto posible para que le puedan hacer los estudios en el hospital, identificar qué tipo de accidente cerebrovascular es, porque hay diferentes accidentes cerebrovasculares y dependiendo de cuál es el tratamiento. Y el tiempo es oro, porque el cerebro sin oxígeno, ¿verdad? Como hay una obstrucción de la irrigación sanguínea arterial, pues hay una interrupción de oxígeno, así que va a haber muerte celular. Y mientras más tiempo pasa, peor es el pronóstico y mayor es el déficit neurológico de ese paciente. ¿Y cuáles son los tipos de derrames que existen? Pues esencialmente hay dos, es el accidente isquémico. Este es el más común, es el 85% de los casos y esto se debe a ruptura de placa. Están los hemorrágicos y esto se debe a ruptura del vaso sanguíneo, donde va a haber un flujo de sangre y causa una hemorragia en ese territorio cerebral. Y están los accidentes transitorios que no dejan secuela o déficit neurológico, duran menos de 24 horas, la persona se recupera totalmente, pero eso puede ser una alerta de que va a haber un próximo accidente cerebrovascular. Así que los transitorios son bien importantes porque una vez un paciente se le identifica eso, pues ya uno puede tomar unas medidas preventivas para que no se dé el derrame cerebral.
Y le pregunto, doctora, ¿qué tratamientos disponibles hay para la persona una vez que ya le da el derrame? Una vez se identifica que tuvo un accidente cerebrovascular o derrame cerebral, ya sea si es isquémico, ¿verdad? Isquémico, pues el tratamiento va a ser si tiene condiciones como hipertensión, el control de la presión arterial, si tiene problemas con los lípidos, pues el control del colesterol, principalmente del colesterol malo, si es diabético y está descontrolado, pues controlar esa diabetes. Estos pacientes normalmente se benefician de antiplaquetarios. Estos son principalmente medicamentos que van a evitar la agregación de plaquetas en estas zonas arteriales que quizás ya tienen estrecheces para que el flujo de sangre se dé mejor. Le damos estatinas, que son las medicinas para bajar el colesterol. Si tienen un déficit, pues referirlo para rehabilitación física. Es bien importante, ¿verdad? Porque estos pacientes se pueden rehabilitar. Unos con mayor esfuerzo, ¿verdad? Y otros pues con menos necesidades, pero a todos deberían referirse para rehabilitación física. Si quedan con algún déficit, pues también en el habla, pues el patólogo del habla, ocupacional, todos estos tipos de, ¿verdad? De rehabilitación es bien importante y estar bien atento a estos pacientes porque muchos de ellos se van a deprimir. Son personas que eran activas, que eran independientes y de repente van a estar dependiendo de otra persona, pues hay que estar bien pendiente del desarrollo de depresión y ellos también se benefician de una, ¿verdad? De una entrevista o de una evaluación psiquiátrica o psicológica y antidepresivos, ¿verdad? Si tienen la indicación. Muy bien. Doctora, ¿y quiénes estamos en riesgo de sufrir un derrame cerebral? Te iba a comentar otra cosa importante, ¿verdad? De los derrames cerebrales. Hay una arritmia que es la fibrilación atrial. Esta arritmia es bien común, es mucho más común, se puede dar en otras edades, pero es mucho más común después de los 65 años de edad. Y esta es una causa bien importante de accidentes isquémicos. Y el poder diagnosticar la fibrilación atrial y tratarla disminuye el riesgo enormemente. Y en este caso usamos anticoagulantes, no antiplaquetarios. O sea que es importante que ese paciente se mantenga viendo un cardiólogo. Es bueno que tenga una evaluación neurológica, una evaluación cardiovascular, seguro. Perfecto. ¿Y qué puede hacer para terminar? ¿Qué podemos hacer los cuidadores? Primero, para identificar quiénes están en alto riesgo y segundo, para darle una mejor calidad de vida, ya entonces cuando el paciente ha sufrido derrame. Bueno, pues lo importante aquí es, ¿verdad?, qué condiciones médicas tiene de base ya este paciente. ¿Qué otras condiciones? ¿Qué otras condiciones tiene? ¿Verdad? Pues si es diabético, tiene más riesgo, si tiene problemas de lípidos, dislipidemia, hipercolesterolemia, triglicéridos elevados, pues tiene más riesgo, hipertensión descontrolada, azúcar descontrolada. Pues si el paciente tiene todas estas cosas descontroladas, lo primero que hay que hacer es ayudarlo, ¿verdad? Orientarlo, educar también al familiar de lo que está cocinando, de lo que le está preparando. Hay que tener una dieta, ¿verdad?, importante, medicar al paciente y lograr ese control, ¿verdad? Y que el paciente entienda que estos tratamientos posiblemente son de por vida. ¿Okay? Y que no falle la terapia médica, porque el fallar la terapia médica, en el caso, ¿verdad?, de los anticoagulantes, el riesgo de que tengas un accidente cerebrovascular, que salga un coagulito de tu atrio, de tu corazón y corra hacia el cerebro, es bien alto. O sea que el mantener esa medicación al día es importante. Es bien esencial, sí. Doctora, y ahora que usted decía las condiciones, ¿verdad?, que son diabetes o presión alta o, ¿verdad?, el colesterol alto. Muchos de nosotros los cuidadores tenemos esas condiciones, ¿verdad? Porque también somos casi adultos mayores. Le pregunto yo, ¿la tensión y el estrés juega algún agravante en sufrir un ataque o un derrame? Definitivamente sí, porque el estado mental de uno, el estado bajo presión que uno está trabajando va a afectar nuestro sistema, el sistema simpático, ¿verdad? Y ese es el sistema que es como que vuela, pelea, sal corriendo de aquí del peligro, y a veces eso puede darse de manera inapropiada, ¿verdad? Y está todo el tiempo ese corazón acelerado, esa presión alta,
a pesar de que te toman los medicamentos, pues bajo mucho estrés sí puede agudizar, ¿verdad? O empeorar las condiciones. Es importante buscar pues hacer ejercicio, ¿verdad? Para la relajación, yoga, tomar tu tiempo para distraerte, hacer cosas que te gustan, no todo puede ser trabajo. Así que es bien importante esa parte también emocional y también la espiritual. Hay personas que la cuestión espiritual es esencial y no solamente desde el punto de vista no religioso, sino espiritual, ¿verdad? Donde tú te puedas meditar, donde tú puedas declarar cosas bonitas, conectarte con la naturaleza, con otras personas, el hablar, las tertulias, todas esas cosas son esenciales. Lo médico es bien importante, pero lo emocional y lo espiritual pues también juegan un papel bien importante. Y lo dice una cardióloga, o sea, ella sabe de lo que está hablando. Pues doctora, le agradezco muchísimo sus recomendaciones. ¿Alguna recomendación final que usted le quiera dar a los cuidadores, a los familiares de adultos mayores que usted ve aquí en su práctica? Que se envuelvan en conocer las condiciones de sus familiares, que los ayuden, que les faciliten, que entren a la oficina a hablar con el médico. Igual con el farmacéutico, si no entienden para qué son los medicamentos, mira, pregunta. Pregunta, sí, eso siempre yo lo siempre digo, es importante que pregunte y sí, estar de la mano de ese adulto mayor que está cuidando. Esa persona fue quien es un familiar importante en tu vida. Sí. En tu momento fue el que te cuidó a ti, así que es bien importante eso. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos a la doctora y si usted desea más información sobre los derrames cerebrales, puede comunicarse con la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología. Que pasen muy buenas tardes. Buenas tardes.